Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, viernes de la quinta semana del tiempo pascual, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo desde 44 hasta 50. En aquel tiempo, el Señor Jesús gritó: El que cree en mí, no solo cree en mí, también cree en el que me envió. Y el que me ve también ve al que me envió. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no permanezca en las tinieblas. Al que escucha mis palabras, pero no la cumple, no lo juzgo, porque yo no he venido para juzgar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo juzgue. La misma palabra que yo he pronunciado lo juzgará en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el que me envió, el Padre, es el que me ha mandado lo que debo decir y enseñar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por esto, todo lo que yo digo, lo digo tal y como me lo ha dicho el Padre. Palabra del Señor. Es un momento muy importante, casi una cumbre del discurso de Jesús, tanto que el mismo Jesús, dice el evangelista Juan, grita, levanta la voz, para que todo el mundo pueda escucharlo, pueda entenderlo. Podemos resumir, digamos, en dos partes estas palabras del Señor Jesús. Primero, Jesús que subraya una vez más y definitivamente la extrema comunión, la intimidad que Él tiene con el Padre. Jesús pone muy en claro que quien cree en Él no solamente cree en Él, sino que por medio de Él cree en el Padre. Precisamente porque, como va insistiendo esto mismo Evangelio de San Juan desde el comienzo, Jesús al comienzo lo llama el logos, la palabra, el discurso, porque Jesús es la palabra misma de Dios, es su discurso, está junto al Padre, está dentro del Padre, está en esta intimidad que más profunda no se podría pensar con el Padre. Y precisamente por eso el Padre se revela por medio de Jesús. Bueno, eso Jesús quiere seguir subrayándolo y lo hace explicando alguna cosita. Primero dice, quien cree en mí no cree solamente en mí, sino también en el Padre. ¿Por qué? Porque no he venido por mi cuenta, sino que he venido porque he sido enviado por parte del Padre. Y la palabra que yo le digo no son palabras mías, son palabras del Padre. Y la obra que yo cumplo no son obras mías, son obras del Padre. Y para describir la consecuencia práctica que tiene en nosotros toda esta intimidad divina y esta misión que Jesús recibió por parte del Padre, Jesús vuelve a presentarse, a autopresentarse con una imagen muy querida a este Evangelio. Ya le escuchamos en sus labios, en el episodio, en el texto de la resurrección de Lázaro, donde Jesús directamente se presenta diciendo yo soy la luz del mundo, pero ya el evangelista Juan, precisamente al comienzo, en el prólogo, en los primeros versículos de este evangelio, había anunciado, presentado a Jesús como la luz que viene al mundo y rompe las tinieblas, aunque las tinieblas trataron de hacerle resistencia, pero no. Cuando en las tinieblas más oscuras brilla una luz, la tiniebla está destinada a romperse. Una vez más, Jesús se presenta como la luz que ha venido a iluminar a todos aquellos que reciben su palabra, que creen en Él.
Cuidado que no hay que interpretar esta imagen de la luz, que es una imagen muy universal, la encontramos más o menos en todas las religiones, como algo de genérico, como algo de filosófico, a la manera de algunas religiones orientales o filosofía occidental o moda espiritual, una New Age de los últimos años. No es que dentro de esta imagen de la luz podemos poner cualquier cosa. En este caso, decir que el Señor es la luz significa que concretamente su palabra nos revela primariamente el rostro de Dios. Y precisamente porque la luz de Jesús es la luz que en definitiva viene por el Padre, así como sus palabras y sus obras, entonces ilumina también nuestro camino en el sentido que nos ayuda a entender los pasos buenos y los malos, las cosas verdaderas y falsas de la vida del hombre en este mundo para poder caminar de forma más segura y llegar definitivamente al encuentro con el Padre. La segunda parte también es muy interesante porque evidentemente ya Jesús ha dejado entender que siendo la luz, Él es la salvación del mundo. Y eso provoca una reacción frente a Él ante que decidir si lo aceptamos o no. Y en contra, yo diría, a la mentalidad común que tal vez nosotros también tenemos porque desde pequeños, desgraciadamente, nos inculcaron la idea que Dios sí es bueno, pero también es justo, es Padre, pero también es juez y al final nos juzgará. Jesús dice una palabra muy clara, dice, no seré yo a juzgarle, porque mi misión no es salvar a unos y condenar al mundo. Yo no he venido para juzgar al mundo. Yo he venido para anunciarle la palabra de salvación. Dice Jesús, será la palabra misma quien los juzgará. ¿Qué significa esto? De manera muy sencilla, muy práctica, directa. Significa que si Jesús ha venido a llevarnos por parte del Padre la única palabra que tiene el poder de salvarnos, en la medida que nosotros rechazamos esta palabra, nos estamos autojuzgando, autocondenando por medio de esta misma palabra que por sí misma en realidad es para la salvación. Jesús quiere decirnos, cuidado, que no hay salvación afuera de esta palabra. No hay salvación afuera de la oferta que Dios le hace por medio de mí. Y nunca malentender, esto no significa que solamente los cristianos se salvarán, porque Cristo resucitado está con su espíritu mucho más allá que los confines de la iglesia. Pero quien de una manera o de la otra, a nivel directo, temático, consciente o inconsciente, indirectamente, rechazando en su conciencia lo que entendemos como bueno y verdadero, rechaza esta oferta por parte de Jesús, es él mismo que se autocondena, se juzga. Por eso, unos biblistas hablan con respecto a esta dinámica de la escatología realizada, es decir, que el juicio no se dará al final del mundo, cuando todo estará terminado por parte de Dios. Somos nosotros en este momento que, con razón que aceptamos o rechazamos la oferta de salvación que Dios nos está proponiendo en la persona de Jesús, nos estamos juzgando por nosotros mismos. Y Jesús, una vez más, vuelve a subrayar, parece el aspecto que le importa más, tiene más en su corazón. Yo, el Padre, compartimos las mismas palabras. Lo que yo le digo, se lo digo así como el Padre me
encargó de decírselo. En otro texto Jesús dice, yo y el Padre somos una cosa sola, no en el sentido evidentemente que son una sola persona, son dos personas, claro. El mismo hecho que dice el Padre, uno es el Padre, el otro el Hijo, pero en una intimidad tan profunda que dice Jesús, prácticamente es como si fuéramos una cosa sola. Y de hecho, nosotros sabemos que el dogma de la Santísima Trinidad consiste precisamente en esto. Tres personas distintas que pero comparten la misma naturaleza divina. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y como seguramente no somos tan tontos para rechazar esta oferta, esta palabra de salvación, entonces tratamos de encontrar siempre un tiempito para volver, teniendo nuestra Biblia en la mano, a leer un poquito la palabra de Dios para familiarizarla siempre más y casi para comerla espiritualmente, así que alimente nuestra vida espiritual.